Jordi. Thank you very much. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer esta presentación en inglés y creo que ustedes pueden utilizar el servicio de traducción en el botón del lado derecho en la parte inferior de la pantalla. Realmente es un placer para mí hablar con ustedes el día de hoy desde Bruselas, en Bélgica, en Europa. Aquí en esta tarde, aunque entiendo que ustedes todavía están en la mañana, así que espero que hayan tenido algún tiempo para tomar un café y escuchar sobre lo que hemos estado haciendo sobre el código de conducta. Antes de mostrarles mi presentación, quisiera presentarme. Entonces, yo soy subdirector general de Food Drink Europe y Food Drink Europe es la organización para el sector de manufactura de bebidas y alimentos de Europa. Así que nosotros estamos en la mitad entre la granja y el tenedor, por así decirlo. Nosotros estamos comprando alrededor del 70% de lo que producen los agricultores europeos y lo convertimos en alimentos procesados que van a ser exportados, utilizados en la venta al por menor, van a ir al sector de los servicios alimentarios a través y hasta el consumidor. Y esto, por supuesto, nos da una responsabilidad muy importante y espero que el día de hoy podamos hablar sobre esta responsabilidad que tenemos como parte de la cadena de los alimentos más amplia en la transición hacia la sostenibilidad. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí podrán ver mis diapositivas. Espero que funcione. Muy bien. Entonces, además de representar a Food Drink Europe, que es la industria alimentaria europea, también soy presidente de la fuerza de trabajo que tiene que desarrollar el código de conducta de la Unión Europea para las prácticas de mercadeo responsables en temas alimentarios. Y entonces les quiero presentar el día de hoy de qué se trata este código. Antes de hacerlo, es importante darnos cuenta que todos enfrentamos los mismos desafíos. Aunque ustedes sean una empresa alimentaria en Ecuador o en Europa, todos estamos enfrentando los desafíos del COVID. Los enfrentamos en este momento mientras hablamos. Esto ha generado unas grandes presiones sobre el sistema alimentario y tenemos que manejar esa situación. Y creo que podemos decir que, en general, nuestra industria y nuestro sistema alimentario ha mostrado mucha resiliencia ante los shocks con los que ha tenido que lidiar el sistema. Pero, sin embargo, con precios energéticos incrementándose, con el costo de materias primas que están incrementándose y también enfrentando el cambio climático, es importante ver qué es lo que enfrentamos. Y con eso en mente, la Comisión Europea, en el año 2019, desarrolló lo llamado el Trato Verde Europeo. Y este Trato Verde Europeo tiene como su objetivo principal convertirse en la primera región neutral en términos climáticos en el mundo para el año 2050, y eso fue anunciado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como la nueva estrategia de crecimiento. Entonces queremos no solamente recortar emisiones de gases de efecto invernadero, sino también crear trabajos en esta transición verde, lo cual es muy importante. Y este es el camino que la Unión Europea ha tomado y tomará en las próximas décadas. Todo está puesto en funcionamiento para reducir las emisiones de dióxido de carbono, buscar hacer nuestros sistemas más sostenibles, incluido también en la industria alimentaria. Entonces, esto ha llevado a varias iniciativas que han surgido de este Trato Verde Europeo y que están relacionados con diferentes aspectos de la vida, ya sea sobre energía, transporte, vivienda, movilización, pero también alimentación, particularmente la estrategia específica que se ha desarrollado alrededor de la granja al tenedor. Esto es muy importante para nosotros que nos gusta la buena comida, seguir esto, porque una manera para convertirnos neutrales en términos climáticos en el mundo
incluye mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos, así como del consumo de alimentos. Entonces, la estrategia de la granja al tenedor realmente trata de llevarnos hacia un sistema alimentario que sea justo, saludable y amigable con el medio ambiente. Esto no quiere decir que el resto de las otras estrategias del Trato Verde no son pertinentes hacia los alimentos. De hecho, todavía tenemos que ver el plan de la economía circular del Trato Verde Europeo cuando hablamos de los empaques de los alimentos. También tenemos que hablar sobre la biodiversidad relacionada a los alimentos. Entonces, en el Trato Verde Europeo hay muchos puntos que están ligados con los alimentos y que tenemos que mantener un ojo, echarles un vistazo a esto. Bien, la estrategia europea de la granja al tenedor tiene como su objetivo principal mejorar la sostenibilidad de todo el sistema alimentario, desde la granja hasta el tenedor. Entonces, esto empieza con el nivel del agricultor, una producción sostenible de los alimentos, y ahí la Comisión Europea ha establecido ciertas metas, aspiraciones, para reducir la utilización de pesticidas, de fertilizantes, pasar hacia el cultivo orgánico, etcétera. Al mismo tiempo, por supuesto, también conlleva responsabilidades en otras partes de la cadena. No solamente pueden ser los agricultores los responsables por mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos, sino que también el procesamiento y el sector de minoristas y de distribución tiene que ser más sostenibles. Y de hecho, es aquí donde la Comisión en la estrategia de granja al tenedor surgió la idea de tener el código de conducta para los negocios alimentarios responsables y las prácticas de mercadeo responsables. Hay otras estrategias que están bajo este paraguas, es decir, yo estaba hablando de los agricultores, he estado hablando de los intermediarios de la cadena, pero también hemos estado hablando del consumo. Podemos pasar a los consumidores hacia desarrollar patrones más sostenibles de consumo, por ejemplo, buscando lo que es el etiquetaje, sabiendo que sea más fácil que la elección sostenible y saludable sea la elección más fácil, poder facilitar esa elección y por supuesto también evitando los desperdicios, porque globalmente estamos desperdiciando el 30% de los alimentos que se producen y eso realmente es una vergüenza. Entonces, la estrategia de granja al tenedor trata de aportar este enfoque holístico a la transición de la producción agrícola de alimentos, no solamente el sector agrícola, no solamente la industria alimentaria, no solamente el consumidor son los que tienen que cambiar, sino que es todo el sistema el que tiene que cambiar como un conjunto. Y esto se puede realizar a través de la legislación, pero también a través de iniciativas voluntarias que surjan de aquellas personas que están produciendo y consumiendo los alimentos. Y el código de conducta es un punto muy importante. Entonces, ¿por qué necesitamos un código de conducta? Ustedes se pueden preguntar cuál es el papel o la función de un código de conducta. ¿Qué es un código de conducta, de hecho? Entonces, hay 27 acciones que están previstas en la estrategia europea de la granja al tenedor, pero esta es la única acción no legislativa. Y no legislativa quiere decir que no está surgiendo ningún tipo de regulación que sale del Código de Conductas, que no es un instrumento vinculante que los gobiernos pueden imponer, pero que se trata de algo que se trabaja desde un enfoque multiactor o multiinvolucrados. Está dirigido hacia la parte intermedia de la cadena. ¿Y por qué? Porque se sintió que particularmente el medio de la cadena, y aquí estoy hablando de la industria de procesamiento de alimentos, el sector minorista, los supermercados, el sector mayorista, los servicios alimentarios, el sector de la hospitalidad, restaurantes, estos tienen una influencia tanto hacia arriba del consumidor como hacia abajo del consumidor. Entonces, la influencia que tiene la industria alimentaria y específicamente el minorista sobre sus proveedores, que son los agricultores y los productores primarios, no bien en ayudar a moldear los cambios
dietéticos, nutricionales del consumidor debido a su contacto diario con los consumidores, se consideró de extrema importancia. Entonces, la parte central de la cadena tiene una responsabilidad clave, pero también representa una oportunidad clave para ser parte de esta transición de los sistemas alimentarios. El código obviamente está abierto a otros actores del sector del sistema alimentario, pero es principalmente esta parte media, la mitad de la cadena a la cual nos estamos enfocando. Ahora, la idea del código de contacto surgió también para asegurarnos de que la mitad de la cadena o el medio de la cadena muestre que está haciendo mucho hacia mejorar la sostenibilidad de la comida, de los alimentos y de los procesamientos de alimentos, mostrando realmente compromisos ambiciosos en esta área. Y de hecho, la industria alimentaria ya está en una trayectoria para mejorar la sostenibilidad de sus procesos, de sus cadenas de suministros, etcétera. Y por lo tanto, esta también es una oportunidad para demostrar que hay muchas cosas que están sucediendo, que se están llevando a cabo. Pero lo que es incluso más importante es que la estrategia de granja al tenedor nos da una visión sobre dónde nosotros en Europa queremos llegar cuando hablamos de sistemas sostenibles, sistemas alimentarios sostenibles. Es algo muy bueno cuando los gobiernos o las personas que hacen las políticas muestran esta visión, pero si esto no está apoyado por aquellos que tienen que hacer el trabajo en tierra, realmente se convierte en un ejercicio fútil. Por lo tanto, la idea del código de conducta fue de unir, agrupar a todos los actores, desde la granja hasta el tenedor, detrás de una trayectoria que nos inspire, es decir, dónde queremos ir como una cadena alimentaria, como una industria alimentaria, en dónde queremos estar en 10 o en 20 años, cómo queremos juntos mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones, de nuestras empresas y de nuestros productos. Y con esta meta común, esta aspiración común, nosotros realmente hemos ya embarcado todos el trabajo en la misma dirección, porque tenemos todos una meta común a la cual nos dirigimos todos en los años venideros. Y esto no solamente pueden ser palabras, sino que tiene que estar complementado por hechos, por compromisos ambiciosos de los actores de la industria alimentaria. Entonces, sí, tenemos la visión, la aspiración común, el camino, pero también tenemos la acción, los compromisos ambiciosos que provienen de aquellos que están participando en este código de conducta. Entonces, ¿cómo enfocó esto la comisión? Como les dije, esta fue una acción que era parte de un documento de política que vino de la Comisión Europea, pero la Comisión tomó un enfoque bastante valiente y único. Normalmente los gobiernos le dicen a la industria, ustedes tienen que hacer esto, eso o aquello, o ustedes tienen que implementar eso, o queremos que ustedes hagan tal cosa. En este caso, fue mucho más un proceso compartido de co-creación. Entonces, la Comisión Europea dijo, queremos trabajar con los actores de la cadena de los alimentos y más allá para crear un código que comparta la base más amplia de involucrados, así que queremos agrupar y trabajar en conjunto con la industria, con el sector minorista, con los agricultores, con las ONGs, para en conjunto desarrollar este código. Y esa es la razón por la cual se estableció un grupo de trabajo, una fuerza de trabajo que empezó este año y yo tuve que dirigir, así que se me nominó por parte de los involucrados, de los actores, para que yo presida esta fuerza de trabajo, este grupo de trabajo, en colaboración con la Comisión Europea o las personas que elaboran las políticas. Nosotros tuvimos relatores de diferentes asociaciones de cadenas alimentarias, los minoristas, el comercio y también ONGs. Trabajamos muy cercanamente, por supuesto, con la Comisión Europea. Entonces, este fue un proceso de co-creación que fue bastante único en el grupo más amplio de involucrados.
Si no me equivoco, éramos alrededor de 180 personas en total, divididos en 4 áreas temáticas diferentes. Teníamos representantes de las cadenas de suministros de granja al tenedor. Entonces estoy hablando de agricultores, productores primarios, procesadores de alimentos, minoristas, el sector de la hospitalidad, empresas de empaques, envasado, etcétera, así como organizaciones internacionales como la Organización Mundial para la Salud, la FAO, la OSD, etcétera. También tuvimos representantes de la sociedad civil, tuvimos grupos de consumidores, organizaciones ambientalistas, perdón, ONGs de asistencia, también representantes de sindicatos, algunas universidades y, por supuesto, la Comisión Europea misma. Dentro de la Comisión Europea no solamente fueron las personas involucradas con el sector alimentario únicamente, sino también con el medio ambiente, la industria, el lado agrícola de la Comisión Europea. Entonces, realmente fue una base muy amplia de actores o de involucrados. Todos tenían, por supuesto, diferentes posiciones, etcétera. Realizamos, reuniones semanales desde finales de febrero. Entonces, realmente tuvimos que hacer esto en tiempo récord, porque queríamos y la comisión quería que este código estuviese listo antes de la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios en el mes de septiembre de este año. Y este tipo de conversaciones, de diálogos, fueron extremadamente interesantes porque llevaron realmente insumos muy interesantes, tuvimos muchos debates, muchas conversaciones y encontramos que de hecho estábamos más alineados de lo que hubiésemos pensado al inicio. Entonces les puedo decir que en el 90% de las discusiones, de los diálogos, estábamos todos muy alineados entre los representantes de las cadenas alimentarias, pero también los consumidores, ONGs, etcétera. Y eso por sí mismo, yo creo que ha sido el principal resultado, porque pudimos nosotros enfilar nuestra visión en la misma dirección, por así decirlo. Y incluso en los temas en donde no estábamos tan de acuerdo, donde hubo algún desacuerdo, creo que esto creó una mejor comprensión de las posiciones de los otros, de algunas de las preocupaciones que se tenían y pudimos tener diálogo abierto y franco al respecto. Ahora, ¿de qué se trata este código finalmente? Entonces, en ese grupo de trabajo, pudimos, primero que nada, crear un conjunto de aspiraciones comunes. Estos son las metas comunes, los objetivos comunes que nosotros sentimos que eran importantes para llegar a tener sistemas alimentarios sostenibles. Y estas aspiraciones comunes con metas, entonces, dentro de lo más posible, tratamos de cuantificarlas. Y también incluimos acciones que las empresas, particularmente aquellas involucradas que están en la mitad de la cadena, podían efectuar para alcanzar esos objetivos que hemos establecido. Intentamos hacerlo de una manera en que se cubrieran todas las dimensiones diferentes de la sostenibilidad, pero también cubriendo todas las áreas de acciones donde las empresas que están en la mitad de la cadena podrían específicamente o particularmente tener un impacto. Entonces, como les estaba diciendo, el impacto que las empresas de la industria alimentaria tienen para con los consumidores, ayudando a dirigir el comportamiento de los consumidores, pero también en sus propias operaciones, en sus fábricas, en los supermercados, etcétera. Y también frente o cara a cara con sus proveedores, el sector agrícola, los productores primarios, etcétera. Entonces, en ese rango hemos nosotros identificado 7 objetivos aspiracionales, cubriendo 3 pilares de sostenibilidad, como les decía, 3 áreas de acción que ustedes pueden observar aquí. Entonces, de lo que son metas para lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos, hasta tener una dieta saludable y equilibrada, fuentes sostenibles, neutralidad climática, crecimiento y empleo,
etcétera. Entonces, para cada uno de estos grandes metas, hemos obtenido nosotros goles específicos a los cuales queremos aspirar como una cadena alimentaria europea. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Nosotros queremos reducir el desperdicio de alimentos a nivel de los minoristas y de los consumidores en un 50% para el año 2030. Entonces, queremos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, particularmente a nivel de los minoristas y de los consumidores para el 2030. Y nosotros hemos dado un par de acciones indicativas que pueden hacer los consumidores o los minoristas hasta el 2030, sea mejorando la concientización de los consumidores, asesorar a los consumidores sobre cómo evitar el desperdicio cuando están cocinando, instrucciones y recetas de cocina. También puede ser dentro de sus propias operaciones, obviamente, tratando de evitar pérdidas de alimentos, etcétera. Entonces, esto es solamente para darles a ustedes un ejemplo de estos objetivos y aspiraciones comunes que hemos establecido. Por supuesto, esto está muy ligado con la agenda internacional, con las metas del desarrollo sostenible, con el acuerdo climático de París, ahora con el COP26 de Glasgow, etcétera. Entonces, nosotros estamos tratando de asegurarnos de no reinventar la rueda y de alinearlos con las agendas que ya existen. Otro ejemplo es que estamos aspirando como cadena alimentaria en Europa a envolvernos neutrales climáticamente hablando para el 2050, que vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el 55% para el año 2030. Y esto está muy alineado con los objetivos del Trato Verde Europeo también. Y aquí también tenemos acciones indicativas de la misma manera que en el ejemplo anterior. Entonces, son para primero analizar en dónde están las empresas en relación a sus emisiones y luego para entender dónde pueden tener el mayor impacto, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en sus propias operaciones, encontrando caminos para la reducción de esas operaciones, de esas emisiones, perdón, en esas operaciones y también a lo largo de la cadena de suministros, etcétera. Y solamente para darles un ejemplo de cómo esto ya ha llevado a mayores acciones, es que nosotros en Food Drink Europe recientemente hemos comisionado un estudio que sea una hoja de ruta para decarbonizar el sector de manufactura de alimentos y bebidas en Europa. Entonces, otorgamos herramientas prácticas y recomendaciones prácticas a las empresas que no siempre saben cómo reducir sus emisiones. Y nosotros les damos algunos trucos o herramientas simples que pueden implementar para cumplir con sus objetivos. Por supuesto, esto incluye una gran cantidad de inversión por parte de todos los actores en la cadena, pero esta es la aspiración que nosotros hemos fijado y esperamos también poder inspirar a las empresas a que se alineen y a que también fijen sus compromisos ambiciosos en esta línea. Ahora, esta es la segunda parte del código. Nosotros tenemos un marco de compromisos ambiciosos que puede establecer cualquier empresa para sí mismo. Puede ser cualquier tipo de empresa, puede ser grande, puede ser pequeña, pero esos compromisos tienen que ser por lo menos ambiciosos, tienen que ser tangibles, preferiblemente cuantitativos o cuantificables y tenemos que poder medirlos, o sea, deben de ser medibles. Estos pueden ser compromisos a nivel Unión Europea o global. Muchas grandes empresas ya tienen compromisos globales, pero también pueden ser compromisos a nivel regional. Y lo importante es que estos compromisos ambiciosos deberían enfocarse en donde las empresas pueden tener el mejor aspecto ambiental y social. Tenemos que hablar con las empresas para que entiendan que tienen que buscar los lugares a donde realmente pueden tener un mayor impacto en el medio ambiente, en la salud, en los diferentes ambientes y por supuesto diferentes metas y estamos pidiendo tener unos compromisos orientados hacia el futuro, por lo menos hacia el 2025 o hasta el 2030 y preferiblemente a mayor plazo. Cuando hablamos nosotros del compromiso de tener emisiones netas de cero, hay un requerimiento para informes anuales. A nivel anual, las empresas tienen que mostrar
qué tipos de progresos han realizado, de avances han realizado. Estos se tienen que hacer en base a los requerimientos existentes, ya sean ESG o informes de sostenibilidad corporativa. Pero lo que es importante es que también haya un nivel de responsabilidad. Es decir, es importante no solamente decir, bien, estoy haciendo un compromiso, sino que también tenemos que ver qué tipos de avances se pueden realizar. Y tal vez haya necesidad de algún tipo de apoyo para sobrellevar cualquier tipo de escollo al tratar de efectuar esta transición. Ahora, para empresas más pequeñas en nuestro sector, el 99% de las empresas europeas son empresas alimentarias que son de tamaño, son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas, por supuesto, tienen requerimientos más livianos, no tienen que informar o hacer reportes todos los años, tienen un enfoque más flexible. Y esto es importante porque no siempre tienen los medios y los recursos para participar en este proceso, pero también nosotros incentivamos a las empresas pequeñas para que sean parte de la transición de sostenibilidad. Y creo que lo que es importante es que las mentes de las empresas tengan la idea, entiendan de que tienen que analizar sus propias operaciones y sus propios impactos para internalizar la sostenibilidad alimentaria más dentro de la estrategia empresarial de cada compañía, de cada empresa, y ver dentro de su empresa a dónde puedo yo tener el mayor impacto para mejorar la huella de sostenibilidad de mi empresa o de mis productos o de mis operaciones. Y realmente nosotros queremos que esto esté en las mentes de las empresas. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros con este código? El código fue lanzado hace unos pocos meses, el 5 de julio del 2021. Y en ese momento teníamos a 65 signatarios. En este momento tenemos a 92. Y estas son también asociaciones o asociaciones de comercio que representan los intereses de la industria alimentaria, de los granjeros o agricultores, perdón, del sector minorista, pero también empresas individuales que tienen sus compromisos alimentarios. Estamos muy orgullosos de que tenemos a casi todas las asociaciones de granja al tenedor. Es decir, desde la agricultura hasta el sector de la hospitalidad. Y también tenemos muchas empresas de gran escala y muy influyentes, que eso fue muy bueno verlo. También fue parte de lo que es el input de la Unión Europea y del compromiso de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas. Y yo realmente sugiero que ustedes hagan algo similar en Ecuador. Y el siguiente paso es la diseminación, la extensión a través de reuniones como esta, pero también a través de organizar reuniones para entrar en detalle a la implementación, el monitoreo y el seguimiento. Aquí ustedes ven los signatarios. Tenemos asociaciones como Food Drink Europe. Ustedes conocen algunos de estos muy bien. Entonces, para cerrar, ¿para qué unirse al código? Es para formar parte de la transición de sostenibilidad alimentaria. Es un tema global y todos tenemos que jugar un rol. También es una herramienta para las compañías para tener visibilidad y reconocimiento por el trabajo que se está realizando en la sostenibilidad alimentaria, porque las reuniones se van a organizar, los intercambios se van a realizar para poder realmente encontrar las especificidades entre la cadena alimentaria, entre las compañías, y va a ser una oportunidad de crear una alianza. También es una herramienta de mejores prácticas, de aprender de nosotros qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, compartir la experticia. Y por supuesto hay muchas más oportunidades y razones por qué uno debería de unirse, pero bueno, también es complementario al registro, no es un requisito. Ese no es el objetivo, pero sí ayuda para formar esta dirección común y lo que nosotros esperamos es que la legislación
y este autorregulador, esta iniciativa de que esto se alinee en términos de, porque necesitamos la legislación y también necesitamos el compromiso y de todas las personas que van a tener que realizar la transición entre los agricultores, los productores, etcétera, etcétera. Aquí lo que pueden encontrar es más información sobre este tema. Y yo les aliento a mirar ahí. También hay una versión en español. Entonces, si es que están interesados, lo puedes descargar. Y muchas gracias a todos por la oportunidad. Les aliento a que el código pueda llegar a Latinoamérica, a Sudamérica. Esto sería realmente algo de mucho valor agregado para las discusiones que ustedes están teniendo y estoy muy feliz de contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dirk. La verdad que es un mensaje súper optimista de lo que pueden lograr algo que no es una ley, sino que es una iniciativa que viene de un montón de empresas y de un montón de diferentes stakeholders. Qué felicidad que hay una versión española también del Código de Conducta, es muy importante aquí para la diseminación en Latinoamérica. Sin más, continuamos con nuestro panel de expertos, para lo cual le doy la palabra a María del Rosario Escobar, presidente alterna de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien será la moderadora de las discusiones de nuestros panelistas en este importante tema. María del Rosario, gracias. Muchas gracias, un gusto. Bueno, el día de hoy tenemos la participación de 4 panelistas con una gran trayectoria nacional e internacional. Voy a nombrarlos cada uno en orden de su participación. El primer panelista será la señora Carla Murriagui. Ella es la viceministra de Producción, Industrias, Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador. Nuestro segundo panelista es el señor Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas ANFAB. Nuestro tercer panelista es el señor Hernán Calderón. Él es el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecos de Chile. Y nuestro cuarto panelista es el señor Mario Piu, productor de café de Galápagos. Entonces, la modalidad de la participación de cada uno, cada panelista va a tener un tiempo para exponer, hacer su presentación de 10 minutos, ¿no? Después de la intervención de cada uno, habrá un tiempo para hacer preguntas, una serie de discusiones, y adicionalmente vamos a tener también preguntas del público que van a ser conocidas a cada uno de los panelistas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer panelista, la señora Carla Murriagui, viceministra de Comercio, Producción, Industrias, Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, María del Rosario, y un saludo a los panelistas, Cristian, Hernán y Mario. Y Dirk, thank you very much for your exposition. Dirk, muchas gracias por tu presentación. Fue muy interesante para ver cómo están trabajando en este tema. Pero realmente es un gusto para mí poder compartir el panel con gente tan valiosa como son Cristian, que lo conozco muchísimos años y todo el trabajo que ha venido desarrollando, poder tener la experiencia de Chile también y irnos ya hacia un productor en una zona tan importante que tiene muchísimas temas por dar como es Galápagos. Así que y agradecer a la Unión Europea también por la invitación y a María del Rosario por moderar esto. Para nosotros como gobierno ecuatoriano vemos esto con muy buenos ojos desde la línea que sea un código de conducta voluntario, que no necesariamente va atado a un tema de legislación, sino a ese interés que pueden tener los diferentes actores de la cadena para avanzar hacia nuevas formas y sistemas de producción que al final del día tienen que cumplir los pilares de sostenibilidad que son el económico, el social y el ambiental. Desde la parte del gobierno, en los últimos años se han generado algunos avances normativos para la fomentación de políticas públicas, programas, estrategias dirigidas a apuntar la sostenibilidad, la conservación y la protección de la biodiversidad. Si vemos, y uno de los temas que se mencionaban también y que son importantes dentro del tema sostenible, es la transformación de la industria o del sistema de producción lineal hacia un sistema o hacia una industria mucho más sostenible y circular, donde el cambio de patrón
tanto de producción y de consumo de la sociedad ecuatoriana están dirigidos a que tengamos esta sostenibilidad ambiental y con una mayor responsabilidad. Pero esto involucra un trabajo mucho más amplio, que no es solamente un tema de tener una normativa o una legislación o un código de conducta, sino que realmente cada uno de los actores de la cadena tomen la participación que se tiene que dar en esto, que viene dada desde el gobierno central en el caso nuestro, los gobiernos autónomos descentralizados con las competencias que tienen en el manejo de desechos, el sistema de la producción, o sea, las empresas también tienen una responsabilidad y vamos a contar un poco más adelante de las buenas prácticas que hemos tenido en algunos casos, pero también hay una responsabilidad muy grande del consumidor en la demanda de productos que tiene que vayan hacia esa línea, porque también esa es una buena forma de impulsar esto cuando el consumidor ya empieza a demandar eso. Entonces, hay una demanda sobre la cual se tiene que empezar a abastecer con la oferta desde el lado productivo y acompañarse desde la parte normativa como tal. Lo que se ha venido trabajando y las acciones lo que buscan es implementar esta transformación de cambios que van enfocados también a un desarrollo competitivo de las empresas, viéndolo desde el lado sostenible y que puedan entrar en un contexto internacional y alcanzar nuevos mercados. Y si vemos que para el 2050 vamos a tener esta regulación en la Unión Europea, que es uno de los grandes mercados que se tiene para la producción agroindustrial en el Ecuador, y que al final del día también nosotros como país debemos ir hacia eso por un tema de sostenibilidad mundial, es súper importante que empecemos a tomar las acciones necesarias. Por otro lado, las estrategias que se han desarrollado van de la mano con los cambios permanentes del comportamiento del mercado y las tendencias de consumo, que es lo que yo les había dicho hace unos momentos, y tenemos que, por tanto, también ir trabajando en los diferentes actores de la cadena, y creo que como país tenemos un reto muy importante en trabajar, Dick lo decía, cuando trabajamos en la parte media de la cadena, que tiene una influencia en la cadena hacia adelante y hacia atrás. Cuando vamos hacia la parte de hacia atrás, hay un trabajo muy fuerte que tiene que hacerse también con los agricultores, y vemos con muchísimo gusto muchos casos de empresas que al final del día acaban siendo como empresas ancla, que lo que hacen es también fomentar este tema desde los cultivos y con los agricultores para ir avanzando, y creo que ahí es lo que nos ha permitido también poder llegar a algunos nichos de mercado que son importantes, que tenemos que irlos alcanzando como país, sobre todo con el potencial que tenemos en todo el tema agroalimentario, y que yo estoy segura que después Cristian nos va a contar toda la estrategia que se tenía el sector privado del Ecuador agroalimentario, y que realmente es un tema hacia donde podemos y tenemos que ir avanzando todos los actores de la cadena. Lo que nosotros vemos es que el Código de Conducta Responsable para Prácticas de Marketing y Negocios Alimentarios es una gran acción que se está implementando bajo la estrategia de la granja a la mesa, y que permite o que nos acompaña a los demás países a una gran reflexión de considerar que los alimentos no son únicamente un bien comercializable, sino que son realmente el aporte para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Yo quería contarles un poco qué es lo que se ha logrado en estos pactos, y que vemos que podemos ir pensando como país en avanzar también hacia un tipo de pactos como el que lo estamos viendo ahora, de estas prácticas responsables en toda la cadena. Entonces, por ejemplo, en buenas prácticas que hemos logrado ya a nivel país, fue el primero, que fue el Pacto por la Economía Circular, que como bien lo veíamos, tiene una pata o una parte muy importante dentro de esto, porque es parte de los empaques que también se pueden utilizar en la parte de alimentación. Entonces, este Pacto de Economía Circular se firmó voluntariamente en agosto del 2019. Fueron cerca de 160 organizaciones que se comprometieron a apoyar este nuevo concepto en el país. Ahora el pacto cuenta con cerca de 300 adherentes que están en las diferentes partes: el sector público, privado, gremios, asociaciones, la academia, organismos multilaterales, la sociedad civil. Y este pacto fue el que permitió también avanzar hacia contar con un libro blanco de economía circular, que se ha hecho de hecho con cooperación alemana, y que nos llevó después también a poder contar ya con una normativa de economía circular. Como todo siempre puede ser perfectible, pero ya estas iniciativas o este impulso que se da desde un tema de motivación por diferentes factores nos ayudan a ir avanzando, y que no necesariamente tiene que venir dado desde una normativa o una legislación. Muchas veces las cosas, cuando se hacen de manera voluntaria, son mucho más eficientes y efectivas. Otro de los pactos que
que se han avanzado es el Pacto por la Bioeconomía Sostenible, que creo que va muy de la mano con lo que hemos discutido o lo hemos visto hoy día en este foro. Contamos ya con 48 adherentes voluntarios que son representantes igual, sector público, privado, academia, industria, organizaciones multilaterales y la sociedad civil. Y eso es, repito el tema de sociedad civil porque lo vemos como uno de los factores importantes para que esto tenga un impacto al final del día en el mercado, porque el consumidor tiene una responsabilidad también muy grande ahí que tenemos que ir avanzando. Para no alargarme tanto, yo quería contarles un poco las iniciativas que se han dado, las acciones que se han impulsado desde el gobierno con impacto directo hacia la industria agroalimentaria. Y resaltar también el compromiso que tienen muchas empresas para continuar ejecutando proyectos de alto impacto con un desarrollo y que ya están implementando acciones con una visión de producción sostenible en la gestión de recursos, en las políticas, en el financiamiento y sobre todo ya en el cómo llegar al consumidor también. Como gobierno, como país, tenemos los acuerdos de producción más limpia. Es muy grato ver que tenemos ya hoy día firmados 2. Justamente uno de ellos se firmó con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, que era este acuerdo de producción más limpia, que buscan básicamente medidas de eficiencia en el uso de recursos de la producción y que va directamente vinculado a la parte agroalimentaria. Pero hoy día tenemos ya también un acuerdo de producción más limpia con el sector maderero, porque al final del día todos los sectores van teniendo un encadenamiento de una u otra forma. Entonces, el convenio que tuvimos, que se firmó con ANFAF y el sector público liderado por el ministerio nuestro, permitió realizar los diagnósticos de eficiencia en las empresas que fueron parte del programa y eso permitió al final del día disminuir cerca de un 10% del consumo del agua, 10% del consumo de energía y apoyar a más cerca de 11 establecimientos en la mejora de sus manejos de desechos y residuos. Cuando vemos que en la Unión Europea tenemos 30% de desperdicio de alimentos, genera un tema de hacia cuánto podemos ir avanzando también para que esos desperdicios al final del día puedan llegar de una u otra forma a reinsertarse en la cadena o que puedan ir vinculándose hacia un tema ya de nutrición y de ir avanzando. Yo quería contarles también, y bueno, creo que todos sabemos que en el país existe un problema de nutrición muy fuerte y desde el gobierno se está impulsando ya la Estrategia Nacional de Erradicación de Desnutrición Infantil, que la industria ya manifestó su interés de participar en esto y que vemos que es fundamental que pueda ser así. Esto ya fue suscrito la semana pasada, el acuerdo con las diferentes entidades que van a participar y esto lo único que demuestra es la voluntad para lograr una mayor responsabilidad de los actores en la sostenibilidad del sector alimentario también, pero viendo el enfoque social que tenemos que lograr de controlar los grandes índices de desnutrición que tenemos y que son uno de los principales puntos que el presidente tiene en el radar de acción, porque al final del día si no trabajamos en la desnutrición infantil de una manera sostenible, lo único que estamos haciendo es hipotecando el futuro de las siguientes generaciones, porque un niño que no puede ir avanzando en su desarrollo alimenticio, al final del día no va a tener las capacidades futuras. Y bueno, solamente para cerrar, el Ecuador a través de las iniciativas está construyendo y quiere obviamente crear un entorno alimentario que facilite la elección de dietas saludables y sostenibles y eso es fundamental trabajarlo con la industria, que se puedan tener los envases de alimentos y bebidas sostenibles. Hoy día tenemos ya por normativa que ir avanzando hacia que el 25% de los empaques utilicen resina alimentaria reciclable, es decir, que ya pongamos 25% de la resina que usamos con grado alimentario en todos nuestros envases, y es lo que tenemos que ir avanzando hacia tener una circularidad total, seguir avanzando en pos de la producción sostenible, contribuyendo a la gestión de las empresas, el uso eficiente de los recursos, el bienestar animal y desde nuestro lado como sector público hay una gran voluntad para poder avanzar en un pacto voluntario, en un código voluntario con los diferentes actores de la cadena. Voy a cortar ahí para no salirme del tiempo y bueno, gustosa de poder avanzar después. Muchísimas gracias, Carla. Excelente tu presentación. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando, al público en general, que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom.
y luego vamos a realizar las preguntas a los panelistas al finalizar sus exposiciones. Así que muchas gracias, un gusto oír de todas las acciones que se están realizando a través del gobierno ecuatoriano, ¿no? Ese es el pilar fundamental justamente para el desarrollo de buenas prácticas sostenibles a medida del cumplimiento de los objetivos ambientales del país y a nivel mundial. Bueno, y le damos paso a nuestro segundo panelista, que es el señor Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, ANFAB. Bienvenido, Cristian, y le recuerdo que tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Adelante. Tal vez ¿Aló? tiene el... Ay. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Ya, perdón, tengo un problema grave de comunicación. Espero poder conectar lo suficiente. Lo que sí me impresionó es que lograron un código de conducta tan complejo, tan complicado en el espacio de unos 6 meses, con intereses tan divergentes entre la agricultura, la industria, el comercio y los consumidores, pero está y creo que es un gran paso de demostrar que eso es absolutamente factible. Y la verdad se torna este tipo de acción muy urgente. Estamos frente a un cambio climático absolutamente serio y la verdad nos preocupa mucho. Si usted mira la cadena completa de la agroalimentaria, el gran peso de la contaminación está en el campo y es ahí a donde como industria deberemos trabajar para que haya esa conciencia y haya esa forma de trabajo a lo largo de toda la cadena. Lo que se ha mencionado se ha sentado mucho, lo percibí así, se ha sentado mucho en el corazón de la cadena alimentaria, pero creo que en la parte primaria y especialmente en nuestros países, la parte primaria es importante. Ese código de conducta incita también a cambios, no solamente en la industria, en el comercio, pero en el campo. El campo tiene que cambiar radicalmente su forma de cultivo. Y eso se torna difícil frente a la situación económica que están los productores agrícolas. Han hecho ingentes inversiones para mantenerse competitivos, pero esas inversiones son con un método de producción tradicional. Lo que tenemos que cambiar, menciono solamente la agricultura de superficie, que es un elemento fundamental para llegar a una neutralidad y hay una reducción drástica de la contaminación con CO2. Ahí veo un repensamiento total de los subsidios, de las políticas de subsidios en todos los países. Esa política de subsidios tiene que estar en línea con las necesidades del medio ambiente. Tenemos un importante esfuerzo de capacitación también
tanto en la Comunidad Europea como acá. Y si tomamos ahora sí esa visión de tratar de tener una cadena de valor eficiente, inocua, y inocua frente al medio ambiente también. En Ecuador tenemos mucho por recorrer. Carla ha mencionado unos esfuerzos que ha hecho el gobierno, pero estamos lejos, bien lejos de poder levantarnos correctamente en la cadena de valor. Y eso empieza en el campo, a donde no tenemos agricultores formalmente formados, no son profesionales, son gente que trabajan en el campo sobre sistemas tradicionales, con cultivos tradicionales y con una política de subsidio que no incite a la transición hacia una agricultura ecológica, hacia una agricultura más alineada con el consumidor. Necesitamos muchísimos esfuerzos para el capacitar y cambiar esos métodos de producción y quizás cambiar ciertos producción alineándoles más hacia la necesidad del consumidor. Aquí en Ecuador hemos lanzado hace 3 o 4 años un concepto que va un poco en esa dirección, bien humildemente, que se llama el Ecuador agroalimentario. Y el tema es justamente como está en ese código, juntar todos los actores del agroalimentario y empezar a buscar las formas más eficientes para alinear toda esa cadena de valor hacia el consumidor. Todavía no hemos puesto el tema ambiental adentro de este esquema, pero eso es una cuestión de añadir. Pero yo creo que lo importante ahí, y en parte está mencionada, si lo entendí bien, ese código de conducta, que las empresas transformadoras pueden tomar o deben tomar un rol significativo para alinear sus procesos, y sus procesos implica la producción de materias primas. Y es ahí donde proponemos en Ecuador que haya empresas anclas que acepten ese reto y que entren en ese trabajo de construcción de la cadena de valor. Y eso necesariamente debe estar en paralelo con las actividades o alineado con las actividades del gobierno. Yo creo que es importantísimo que repensemos la estrategia agrícola a nivel nacional. De ahí buscar los elementos de fomento. Yo creo que hay un trabajo muy común que podemos hacer, que son la formación profesional del campo, la capacitación del campo, la llevada de tecnología al campo, la formación de cooperativas de producción para ir formando ese elemento importante a donde el agricultor tome cuenta de lo que está trabajando, de la tierra que está trabajando y del agua que está utilizando. Yo creo que tenemos ese concepto que hemos lanzado hace 3 años. Le hemos discutido en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Agricultura. Ahora tenemos que sí afianzar este trabajo en los nuevos pasos de este gobierno. Creo que estamos lejos de una calidad de código de conducta como tiene la Comunidad Europea, pero estamos aterrizados en lo que podríamos hacer nosotros en nuestro país. Es lo que quería decir.
estimada María del Rosario, está muteada. Muchas gracias, Cristian, por su presentación. Sin duda, pues el campo juega un papel sumamente importante en este código y el rol que tienen en cumplir con todos los objetivos que se trazan en este código. Entonces, vamos a dar paso a nuestro tercer panelista, que es el señor Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECU de Chile. Muchas gracias por su participación. Tiene 10 minutos para su presentación. Hernán, adelante. Bueno, muchas gracias y saludos a todas y a todas desde acá, de Santiago de Chile. Y yo quiero hablar principalmente de lo que hemos avanzado nosotros en Chile sobre la ley de etiquetado de alimentos. Bueno, Chile fue pionero en el desarrollo de sellos de advertencia. Fue el primer país en establecerla a nivel nacional y de manera obligatoria. Nuestra ley 20.606 tiene la particularidad de que regula la publicidad. Hay prohibición de venta en establecimientos educacionales. Hay prohibición de publicidad en televisión en horarios de niños de 6 a 22 horas. Prohibición de ganchos publicitarios como stickers, adhesivos o caricaturas. Incorporación de actividades educativas en los colegios, ¿no? Y además, esta ley complementa también sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Por ejemplo, tiene que tener etiquetado frontal, tiene prohibición de publicidad dirigida a los menores de 14 años también, ¿no? Y tiene los límites de energía, azúcares, sodio y grasa saturada. Y tiene un etiquetado frontal. Esto es parte. ¿Y por qué en Chile se implementa esto? Porque había un tema de salud pública. El aumento de la obesidad, tanto en los adultos y en los niños, era alarmante. El aumento de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, todo estaba aumentando. Y, por ejemplo, poner un solo ejemplo. La obesidad mórbida en Chile en el año 2003 eran 148.000 personas. Bueno, en el 2010 habían 360.000. En la diabetes, en el año 2003 habían 700.000 personas que estaban controladas. En el año 2010 había 1.200.000 personas. Por lo tanto, esto significó una política, una discusión parlamentaria larga y que comenzó en el año 2007 y se implementaron por primera vez en el año 2016. Esto como parte de la ley de alimentos. Desde entonces, estos sellos de advertencia han sido implementados en varios países, México, Perú, Israel, y tengo entendido que en Ecuador también se está estudiando implementarla. En Chile hay cada 11 muertes en Chile es atribuible al sobrepeso. Hay una de cada 11 atribuible al sobrepeso y a la obesidad, afectando además a la calidad de vida de las personas. Y sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y comúnmente llamada, nosotros la llamamos ley de alimentos, es obligatoria, ley de etiquetado o etiquetado. Lo que busca es simplificar la información nutricional de los componentes de los alimentos relacionados con la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. El Ministerio, en el reglamento sanitario de los alimentos, determina la información que se debe entregar en los envases o etiqueta, su contenido, forma, tamaño, mensaje, señalética o dibujo, proporciones y demás características. Desde la incorporación de la ley, la industria de alimentos comenzó a reducir los niveles críticos de sus ingredientes, para no llevar en sus envases los sellos que anuncian el alto grado de azúcar, calorías, sodio o grasa saturada. La presencia de uno o más sellos de advertencia en un producto nos indica que éste presenta niveles superiores a los límites establecidos por el Ministerio de Salud en relación al sodio, el azúcar, las grasas, las calorías.
los que se asocian a la obesidad u otras enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y otros más. Los consumidores, ¿cuál ha sido la reacción? Han escogido productos más sanos, pues la demanda de aquellos altos en azúcares disminuyó en un 9% y en un 7% los altos en calorías. Las empresas que han hecho han reformulado sus productos para poder, el caso más demostrable es que en las estanterías de supermercado, la gran cantidad de los cereales para niños no tienen sellos. Se reformularon para poder hacer, porque no tiene sello, puede hacer publicidad, puede entregar a otros estos enganches que a veces tienen. Los límites de concentración ligeramente más bajos incentivan a una mayor reformulación nutricional de los productos, porque la gente los está prefiriendo. Las estadísticas nos indican que ya el 90% de las personas lee y le es familiar leer cuando tienen etiquetado. Aquí, por ejemplo, tengo una información de que las personas dicen que el 58% le ayudó para tomar decisiones de alimentación más saludable. Por lo tanto, cada día tiene más impacto y cada día, por ejemplo, en nuestras estanterías los productos no tienen etiqueta. Eso es importante. Los sellos tienen un potencial de ser efectivos como los impuestos al azúcar, por ejemplo. Los altos sí funcionaron, ya que uno de los objetivos de la ley de etiquetado es entregar información clara, precisa a los consumidores al ver los sellos altos en. ¿Qué se hizo? Se hizo en una etapa progresiva. Primero hubo una cantidad límite y después se redujeron los ingredientes que tenían que colocarse en el etiquetado y se fue reduciendo las cantidades de azúcares para no tener el etiquetado. Por lo tanto, la industria fue cumpliendo con esos objetivos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay? Que la ley prohibió toda publicidad visual dirigida a los niños, ¿no? La norma también impide que los productos tengan gancho, ¿no? Como juguetes, por ejemplo, para incentivar que los prefieran los niños. Después se promovieron los kioscos saludables al interior de los establecimientos educacionales. No se puede vender ningún producto de estos que estén con etiquetado, con semáforo, en el interior de los colegios. Está prohibido terminantemente, lo cual ha sido positivo. ¿Hay que avanzar? Sí, tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que hay? La evaluación a los 5 años es positiva. Ha reducido el sodio, ha reducido el azúcar. Según un informe de evaluación del año 2018 de evaluación de implementación sobre la Ley de Composición Nutricional de Alimentos y su publicidad, el 92,9% de las personas en Chile declaran entender la información que entregan estos sellos. Situación que es altamente importante porque avala la campaña educativa detrás de la iniciativa y además a la hora de comprar alimentos, muchos consumidores realizan una comparación de acuerdo a la presencia de sellos. En consecuencia, de esta resolución ha producido cambios importantes que dicen relación con un consumidor cada vez más informado y por ende cada vez más consciente de una alimentación y vida sana. No obstante, aún en este ámbito falta llegar a la población de menores recursos. Eso ha sido probablemente lo más dificultoso, donde este tipo de alimentación está fuera del alcance del presupuesto. Otro aspecto importante es destacar que esto ha promovido en la industria de alimentos cambios en la reformulación de sus alimentos e innovación en los mismos para lograr eliminar algunos nutrientes críticos como el sodio y el azúcar. Dos detonantes importantes de estas enfermedades no transmisibles. Sin embargo, aquí... Hernán, ¿cómo está Hernán? Le queda un minuto. Ah, bueno. Bueno,
Bueno, uno de los temas es que la etiqueta tiene fondo negro y letras blancas. Su valor es separar el mensaje del alimento de los otros mensajes publicitarios en contraposición a las etiquetas de colores, incorporar racionalidad a la compra. El disco negro es con el mensaje exceso de azúcar demostró mejor desempeño, notoriedad, comprensión, percepción e intención de la conducta. Por lo tanto, yo quedo hasta aquí y quiero yo decirles de que este ha sido probablemente uno de los cambios importantes. Yo quería mostrarles aquí algo que fue muy llamativo. Yo tenía este aquí, y esta es una de las publicidades que salió para poder decir que ya no tenía parche, le decía. Estábamos mostrando a un actor de una película muy conocida, ¿no? Salía todo tipo de publicidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Sin duda interesante la transformación en Chile, ¿no? Sobre temas alimentarios y etiquetados, ¿no? Para cambiar justamente los hábitos de alimentación de la gente, ¿no? Que es sumamente en el cuidado de la salud. Muchas gracias. Bueno, y nuestro siguiente panelista es el señor Mario Pivo, productor de café de Galápagos. Le damos una bienvenida, Mario. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, María del Rosario. Realmente para mí es un gusto poder compartir con este grupo tan selecto de panelistas. La verdad no sé qué estoy haciendo acá, pero bueno. Yo creo que voy a hablar sobre el contexto Galápagos, lo que nosotros hacemos como productores para luego ir derivando un poco hacia el objeto de este panel, ¿no? Bueno, iniciaré diciendo que Galápagos es una provincia del Ecuador que se encuentra inmersa en medio de dos grandes áreas protegidas, un parque nacional terrestre y una reserva marina de Galápagos, y donde la principal política pública es la conservación, por lo que a más del turismo no existen muchas otras opciones de desarrollo productivo. Vean que casi cerca de una década hablar de producción agrícola en Galápagos no era necesariamente bien visto en el mundo de la conservación, ¿no? Sino que gracias a una serie de acciones se logró evidenciar que fincas que se encuentren bien manejadas, que se encuentren implementando buenas prácticas ambientales y que podían ser económicamente sostenibles, no solo es que eran buenas, sino que se convertían en fuertes aliados para la conservación. Y el café es una de esas pocas opciones compatibles dentro del marco de estas políticas de conservación y desarrollo sostenible dentro del archipiélago. Me explico. En Galápagos, al igual que en otras islas oceánicas en el mundo, las especies introducidas, invasoras, son la principal amenaza a la conservación de los ecosistemas, justamente por la altísima capacidad de invadir superficie, de desplazar o eliminar las especies nativas y endémicas, de destruir hábitat y de transformar los ecosistemas. Es aquí que de nuestra experiencia como productores, como gente de campo, ¿no? Al sembrar nuestro café, también nosotros sembramos especies de árboles nativos y endémicos, como escalesia, guayabillo, chala, cafetillo, otras. De esta forma, reintroducimos en estas zonas que habían sido anteriormente invadidas por especies introducidas, ¿no? Reintroducimos estas especies endémicas y nativas que antes se encontraban allí. Es decir, nosotros actuamos fuertemente bajo criterios de lo que se conoce restauración ecológica y que es parte también de esa estructura de este código europeo que está siendo constituido, ¿no? Pues la idea no solamente es desarrollar un bosque que genere sombra para el café, sino un bosque que ayude a restaurar las funciones, procurando la presencia
principalmente de la fauna asociada a este bosque, como aves, invertebrados y fundamentalmente insectos polinizadores, como mariposas y abejas, ¿no? Que eso es fundamental cuando hablamos justamente de conservación y de restauración ecológica. Como observan, la idea, al menos nuestra como caficultores, no es solo pensar en maximizar los rendimientos del cultivo, sino también pensamos en la conservación y en la restauración de los ecosistemas. Y es por eso que cuando nosotros vendemos café o cuando nos compran café, no solamente están comprando este producto, sino que también compran un concepto y ayudan a sostener estos procesos de producción que nosotros tenemos acá en Galápagos. No solamente desde el punto de vista ambiental, sino también que los cultivos del café generan empleo, principalmente a las familias que se encuentran en los alrededores de las fincas. Diversificamos los ingresos en la zona rural y obviamente mejoramos o procuramos mejorar la calidad de vida de la gente del campo en las partes altas de las islas. Hace una década, los cultivos de café eran totalmente naturales, es decir, orgánicos, entre comillas, pues no existía ningún tipo de enfermedad o plaga al cultivo del café. Sin embargo, a partir del 2012 y el 2015, como se introdujo o ingresó especies introducidas como el hongo de la roya para el café y también la broca, con lo cual hemos tenido que adaptarnos justamente al manejo que veníamos haciendo mucho más natural y desarrollar un sistema de manejo integral, ¿no? Que en ocasiones se utiliza fungicida principalmente para el tema de prevención al desarrollo de la roya, pero siempre pensando en tratar de producir de la forma más natural posible, ¿no? Entendiendo de que nosotros todo este tipo de procesos lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Todo este tipo de acciones de buenas prácticas en el cultivo, ¿no? Es importante también mencionar que todo este conjunto de acciones que desarrollamos como productores de café en Galápagos son parte de un pliego de condiciones que fueron establecidas para la obtención de nuestra denominación de origen para el café de Galápagos. Esta denominación de origen es una de las primeras en el país, ha sido producto del esfuerzo de instituciones públicas, del Ministerio de Agricultura, del entonces IEPI y de nosotros los productores, porque consideramos que esta denominación de origen es un instrumento creado principalmente para proteger al consumidor, al turista, para evitar que ellos compren un café que no sea realmente un café de origen, que sea un café falseado, que muchas veces ocurre esto, y que este instrumento, sin embargo, este instrumento aún se encuentra en estado inicial, aún debe de desarrollarse y fortalecer principalmente los mecanismos para el control, principalmente en lo que corresponde a la cadena de comercialización, ¿no? Pues en el mundo se ofertan cientos de quintales de café de Galápagos y no necesariamente todo este café es producido en las islas, ¿no? Eso es uno también de los objetivos por el cual se pensó y se construyó este proceso de denominación de origen para el café de Galápagos. Creo que el Código de Conducta Europeo es replicable a diferentes escalas y efectivamente también nos puede ser muy útil por acá también. Pienso que es una importante oportunidad para conciliar los intereses de la base productiva, es decir, nosotros los productores, con el resto de la cadena, pues al fin y al cabo el objetivo principal es la sostenibilidad de un sistema productivo de alimentos de calidad, entendiéndose calidad como alimentos sanos, amigables con el ambiente y sostenibles.
pero esa calidad y su verdadero valor no puede ni debería ser disminuida o minimizada para maximizar el rendimiento del resto de la cadena, ¿no? Y yo entiendo que esto es parte justamente del proceso de lo que busca este código, ¿no? Yo creo que hasta allí, para poder después continuar con el debate, mi estimada María del Rosario. Nuevamente está muteada. Por favor, si nos ayuda. Gracias. Perdón, perdón. Muchas gracias, Mario, por su exposición. Muy interesante. Sin duda, las Islas Galápagos tienen un gran potencial para el desarrollo de iniciativas sostenibles, ¿no? Bueno, vamos a pasar al panel de preguntas. Voy a iniciar con ciertas preguntas a los panelistas. También es necesario establecer un tiempo para responder las preguntas. Este espacio actualmente va a tener un tiempo de 30 minutos y de ahí vamos a dar paso a las preguntas que realice el público, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta se la quisiera plantear al señor Dick Jacobs. ¿Sí me escucha, Dirk? Ok, perfecto. Entonces, sí actualmente el programa de la Granja a la Mesa es un código o iniciativa de adhesión voluntaria, mediante el cual la Unión Europea persigue el objetivo de transformar la manera de producir y consumir alimentos para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo, que buscan la neutralidad, carbono neutro para el año 2050. ¿Cómo proyecta usted esta iniciativa mirando hacia el futuro para que se convierta en el corto plazo tal vez en una certificación y más adelante a la introducción de un marco legislativo para un sistema alimentario sostenible? ¿Ese es el camino para conseguir los objetivos de carbono neutro para el 2050? ¿Cómo quisiera ver su opinión? ¿Cómo lo ve usted? Sí, muchas gracias por la pregunta. La estrategia de la granja al plato es una combinación de legislación y autorregulación. Entonces, una combinación de leyes que van a venir en los próximos años, que van a establecerse, pero también este código de conducta va a ser una iniciativa no regulada y que están alineadas, que están avanzando hacia la misma dirección, porque las aspiraciones que hemos establecido en el código de conducta están alineadas con la visión que ya es parte de esta estrategia de la granja al plato, la granja al tenedor. En unos pocos años, veremos que la Comisión Europea va a sacar una propuesta de un marco legislativo. Y la intención es que el Código de Conducta Europeo va a ser el fundamento, la base para poder emitir los estándares, los criterios y tal vez una certificación para los sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, el Código de Conducta es una especie de caso de estudio, de prueba, donde vamos a ver a dónde están la industria alimentaria en esta transición hacia sostenibilidad, y cómo se pueden crear los estándares. Entonces estamos hablando de estándares que son de tirar y empujar. Entonces, de tirar en la manera de tratar de incentivar a las empresas, pero también a los consumidores a que tomen decisiones más saludables y más sostenibles. Y las disposiciones que empujan esto es tratar de asegurarnos de que todos los actores en la cadena alimentaria están cumpliendo con estándares mínimos de sostenibilidad. Entonces, probablemente vamos a ver ciertas prácticas en la cadena alimentaria que ya no se tolerarán en cierto punto. Entonces, como les digo, es una combinación de legislación y de iniciativas voluntarias que vienen de la cadena alimentaria misma y que nos van a llevar hacia el futuro. Ok, muchas gracias. Muy interesante. ¿Y cuál es el tiempo estimado en la que usted considera que la Unión Europea va a implementar alguna legislación relacionada con la cadena alimentaria? Que sea, digamos, que refuercen las políticas de la granja a la mesa, pero dentro de un marco legal.
Bien, el marco legal debería de estar listo o debería ser propuesto por la Comisión Europea a finales del 2023, para finales del 2023, pero luego tiene que estar negociado con cada uno de los países miembros de la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, con los políticos. Entonces, antes de que eso esté establecido, nosotros ya tenemos que haber llegado para el 2025, 2026, ya cuando estén en vigencia estas leyes. Y esto, de hecho, es uno de los beneficios de este código de conducta, porque no tenemos tiempo para esperar. No podemos esperar a que venga la legislación para implementar estándares de sostenibilidad y de alimentos. Tenemos que movernos ahora si queremos cumplir con los objetivos del 2030 o del 2050. Esa es la razón por la cual el Código de Conducta es un excelente paso intermedio hacia estándares de sostenibilidad comúnmente acordados. Y la Unión Europea realmente tiene la ambición de que esos estándares sostenibles eventualmente se conviertan en los estándares globales. Entonces, yo creo que hay mucho aquí para Ecuador y para otros países en América Latina, para que se unan y para que se alineen con la Unión Europea en esta trayectoria. Okay, muchas gracias. Le hago la siguiente pregunta al señor Christian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Para fortalecer la aplicación de este código es necesario estimular la colaboración entre todos los actores, particularmente el Estado, organizaciones internacionales, ONG y las empresas más grandes pueden guiar a los agricultores en su camino hacia la sostenibilidad. Concretamente, ¿cuáles son los esfuerzos e iniciativas privadas o de ONGs o empresas que vayan en la línea para desarrollar la sostenibilidad en el campo y repensar la estrategia agrícola? Forma que puede ayudar a ya agrupar ciertos intereses, y la verdad que esos intereses están en la plataforma, están las cámaras de industria, las cámaras de comercio, las cámaras de agricultura, asociaciones que tienen relación con alimentos y bebidas, como ANFAB, como AIB, existen. Ahora sí, hay que construir el modo operandi. Y el modo operandi es básicamente detectar empresas anclas. Empresas anclas pueden ser chiquitas, como se dijo en la Comunidad Europea, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Es irrelevante lo fundamental de esa empresa ancla es su voluntad de bajar a lo largo de la cadena, de salir del cerco de su fábrica o de su comercio y entrar ya en discusiones serias con sus proveedores en términos de capacitación, de formación, de cultivo. Eso es lo que estamos planteando. Y conjuntamente con el gobierno, yo creo que hay una cosa evidente en el Ecuador, la digitalización del campo, ¿no? Un tema que es latente, falta. Y es una obligación del Estado de forzar esas compañías en una cobertura decente de Internet a nivel del campo. Luego el tema del fomento a las cooperativas, yo creo que ese trabajo puede ser conjunto, porque hay parte legal, hay parte operativa. La formación profesional de los agricultores también puede ser compartida entre el público y el privado, pensando en algo como el sistema de formación profesional dual. Yo creo que hay espacio para entrar en colaboración. Lo que nos falta ahora es el tiempo. Muchas gracias. Usted mencionó en su exposición sobre el repensamiento de las políticas de subsidios en los países.
¿Qué específicamente se refiere con ese repensamiento de las políticas de subsidios? Mira, María Rosario, es inaudito. Recientemente se publicó que 20 empresas del sector cárnico hacen el 60% de la contaminación ambiental. Y esos todavía reciben subsidios. Entonces, algo no está bien, algo no está bien. Yo pienso que en el Farm to Fork, a nivel europeo, habrá que repensar también bajo qué criterios vamos a dar subsidios. Y en nuestro país, donde el subsidio lo paga el consumidor, no lo paga el Estado, lo paga el consumidor, hay que repensar completamente el sistema. Ese sistema es perverso porque mantiene producciones no competitivas, mantiene producciones excesivas, veas el caso del arroz en nuestro país. Entonces, hay que repensar eso, una forma de mecanismo para llegar a la transición. Subsidio directo al productor de acuerdo a ciertos criterios de sostenibilidad, de cambio de modelo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No me hago amigos con eso. Muchas gracias, señor Wally. Bueno, yo tenía una pregunta para la viceministra Carla Murriagui, pero ella tuvo que salir del panel. Tal vez se la voy a cambiar de otra forma al señor Jacobs. El Ecuador es un país exportador de alimentos, ¿no? Y aproximadamente 1.000 millones de alimentos van a ser exportados a la Unión Europea en el año 2021, ¿no? Tenemos el banano, el atún, el camarón, el cacao, la piña, el mango. ¿Qué mecanismos de participación se podrían ser implementados para fomentar en los productores ecuatorianos la adopción de un código como este? Sí, yo creo que los desafíos son similares cuando he escuchado a los otros ponentes en Europa o en Ecuador. Y por supuesto, hay mucha acción que está ocurriendo con Ecuador y también es como el exportador más grande de alimentos en el mundo y estamos importando muchos alimentos de Ecuador, por supuesto, y tenemos las interacciones, pero el tema es que tenemos que realmente hacer que nuestra producción sea mucho más sostenible. Y eso pasa a los diferentes niveles. Y yo creo que el señor Wally ya mencionó mucho sobre las actividades. Debe realizarse más cerca a las fuentes, que es el sector agricultor. Y es ahí donde tenemos la oportunidad conjunta de hablar más en alianza con nuestros proveedores y de crear los incentivos necesarios y la capacitación para nuestros proveedores, los agricultores, los productores, para que puedan participar y comenzar en este camino de sostenibilidad. Y aquí este código de conducta que hemos realizado en Europa se puede replicar fácilmente en Ecuador. Y lo bueno de esto es que cambia que los actores del sistema alimentario les cambie de mentalidad. Y esa mentalidad es que nos necesitamos para que seamos más competitivos y para que seamos más sostenibles y para que realmente trabajemos juntos. Y yo creo que esa es la actitud que necesitamos y también no es solamente dentro de la cadena donde necesitamos la colaboración, sino también dentro con el sector privado y el sector público, porque sin los incentivos que llegan del gobierno y ya hablamos de los subsidios y también las formas, nosotros tenemos que tener que apoyar a los que hacen la política para que participen en esta transición, porque va a ser muy difícil, va a costar mucho.
pero yo creo que no tenemos otra opción. Entonces, yo creo que para mí esa es la parte más importante. Y de ahí, para cerrar, cuando hablamos de intercambio de productos entre Ecuador y Reino Unido y viceversa, por supuesto, hay un énfasis muy grande que se está poniendo en la Unión Europea en la sostenibilidad como capítulo en el comercio. Entonces, también desde el lado de la Unión Europea, de ver esta sostenibilidad de comida podría ser muy importante porque importa algunos de los alimentos tal vez ya no van a ser exportados o importados a la Unión Europea si es que no cumplan con ciertos estándares de sostenibilidad, y ese es un escenario que se podría mirar. Entonces tenemos que estar muy conscientes del tipo de desafíos que esto tiene en cuanto al comercio. Entonces ahora depende de nosotros realmente demostrar que estamos liderando el camino, que estamos mejorando la sostenibilidad de los productos, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande de negocios, incluyendo en términos de comercio. Muchísimas gracias. Ahora le hago una pregunta al señor Hernán Calderón, ¿no? Uno de los objetivos del código es la reducción de desperdicios, la utilización eficiente de los recursos y las prácticas circulares, ¿no? En nuestro país, la mayor cantidad de los desperdicios que van directamente a los vertederos de basura provienen directamente de los hogares. Esta problemática es similar en Chile, ¿y qué se ha hecho para poder mitigar ese problema? Está muteado, señor Calderón. Por favor, para que active su micrófono. Bueno, este es uno de los problemas que tienen nuestras sociedades, que además de producir, también producen desperdicios, desechos que están contaminando el mar, el medio ambiente, y eso ha sido una de las medidas que en Chile se están tomando. La economía circular, hay programas ya de economía circular. Hay programas también, incluso, la limitación de contaminantes como las bolsas plásticas. Hay toda una ley que se prohíbe ya la entrega de bolsas plásticas porque está justamente contaminando el mar, contamina los ríos. Hay mucha contaminación con este tipo de productos. Eso también se está haciendo. Entonces, en el comercio chileno todo tiene que ser retornable, recuperable, ¿no? Se está haciendo incluso para la ropa, el desecho de la ropa que nosotros tenemos, también está saliendo una industria propiamente tal que está recuperando y la está entregando otro tipo de productos para que... Entonces, hay una cantidad importante. Eso no quiere decir que en Chile no tenemos problemas. Sí tenemos problemas. Tenemos problemas, primero, porque la industria, especialmente la agroindustria, que ocupa mucha agua, está secando nuestras napas y nuestras fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano. Y eso tenemos zonas que están realmente, y eso es parte de la sustentabilidad. Tenemos una tremenda agroindustria nosotros. Somos exportadores, la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial. Los vinos chilenos se van para allá. Y somos uno de los exportadores. El salmón chileno se exporta para Europa, pero el vino tiene un alto consumo de agua, y por lo tanto las zonas adyacentes, las paltas mismas, secan las napas. Entonces tenemos un problema de la sustentabilidad, y el problema ese está latente. Tenemos zonas con sequía. Entonces creo que nosotros tenemos que avanzar todavía más. Sin embargo, quiero acotar un tema por el caso del código del voluntario que está implementando la Unión Europea. Nosotros en un ámbito avanzamos a una ley. En Chile es difícil, los códigos de autorregulación quedan muchas veces quedan muy bien redactados, muy bien escritos, pero poco se cumplen. Y por lo tanto nosotros en Chile siempre preferimos que quede establecida una ley con un organismo que tenga facultades para exigir el cumplimiento de esa ley, como en el caso de la ley de etiquetado, que tiene un organismo que puede, en caso de incumplimiento o de información
engañosa, puede hacer retiro de alimentos, puede hacer todas las acciones que quiera para poder que se cumpla con la legislación. Por lo tanto, yo creo que en ese ámbito avanzamos, pero sí en los otros ámbitos tenemos que llegar a acuerdos para poder tener una implementación, para poder tener una legislación clara de que tengamos una organización orgánicamente sustentable las actividades económicas y también tengamos unos efectos para los efectos medioambientales que tenemos muchos también. Por lo tanto, en Chile hay avances, pero también necesitamos avanzar mucho más profundamente en esto. Muchas gracias, muy interesante la experiencia chilena. Si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario a las exposiciones o a las respuestas de los demás, adelante, ¿no? Lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, y ahora quisiera hacerle una pregunta al señor Mario Piu, ¿no? En Galápagos se han desarrollado algunas iniciativas para la implementación de economías sostenibles, como la generación de energías renovables, se han desarrollado los cultivos orgánicos, políticas para la reducción del consumo de plástico, entre otras iniciativas, ¿no? ¿Cómo vería usted que en las islas, en este archipiélago, se implemente un código, el código de la granja a la mesa, obviamente con el objetivo de combatir el cambio climático y herramientas de posicionamiento turístico, ¿no? Pero tal vez políticas un poco más firmes, ¿no? De llegar a una eliminación del uso del plástico, implementación de energías renovables, la introducción de los carros eléctricos, y una serie de políticas en miras a los objetivos de carbono neutro en el 2050, ¿no? ¿Consideraría usted que sería una ventaja competitiva para el posicionamiento de las islas como lugar turístico? Sí, efectivamente yo creo que por la connotación que tiene Galápagos, por ser áreas protegidas y por haber ya tener avanzado bastante en políticas públicas, tanto de conservación como de desarrollo sostenible, ya se ha avanzado en muchos de estos criterios, ¿no? En el tema de energías renovables, por ejemplo, en Santa Cruz, del 100% del consumo, la otra vez estuve conversando, me dijeron que ya se produce aproximadamente el 30%, es decir, un 30% de la energía está siendo producida a través de sistemas fotovoltaicos y de generación eólica. Desde el punto de vista de la gestión de residuos sólidos, los municipios han invertido recursos, pero aún así necesitan mayor inversión para mejorar sus capacidades en las políticas de recuperación de los residuos sólidos. Entiendo que hasta hace poco el municipio de Santa Cruz recuperaba cerca del 50% del material reciclado, entre orgánicos y el resto de material reciclado, que es cartón, papel, latas, plástico, vidrio, ¿no? Sin embargo, claro, es un éxito el proceso de recuperación. Sin embargo, también es un mayor reto porque mientras más recuperas, necesitas mejorar tus capacidades para el procesamiento de lo recuperas. Y dado que en Galápagos tú no tienes la industria de transformación, todo este material que se recupera tiene que ser enviado vía marítima hacia el continente. Entonces la idea no solamente es trabajar bajo el criterio de la R de reciclaje, sino de la R de reciclaje, de reducción, de rechazo y de recuperación, principalmente, ¿no? Entonces, en el tema agrícola, también como te mencionaba, se ha trabajado también en procesos de construcción de condiciones para la denominación de origen del café, y eso es como un ejemplo punta de lanza que permite también para que otros tipos de productos que se quieran ir desarrollando puedan ir desarrollando este tipo de procesos, digamos, ambientalmente
con buenas prácticas ambientales, sostenidos, puedan ir siendo desarrollados, no solamente desde el punto de vista agrícola, sino también desde el punto de vista pesquero, por ejemplo. Entonces yo sí creo que existen condiciones, claro, las escalas son completamente diferentes, una cosa incluso es el país en su totalidad, otra cosa es la Unión Europea, y otra cosa es un archipiélago a 1000 kilómetros de distancia de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces digamos que con una población mucho más pequeña, donde es mucho más fácil y factible desarrollar este tipo de procesos, tipo piloto incluso, pero eso sería interesante, ¿no? Adoptar justamente nuestro territorio como una forma de desarrollar pilotos que permitan observar la dinámica y de eso también aprender para después irlo aplicando a un contexto mucho más amplio, mucho mayor, ¿no? Entonces, son ideas que se me ocurren en este momento. Pero en todo caso, creo que el código, como lo mencioné, el código europeo es muy interesante. Yo creo que en Galápagos podríamos pensar en su factibilidad para su implementación. Si esa era la pregunta, creo que sí es factible. Muchas gracias, Mario. Sí, me parece sumamente interesante. Un desafío importante que tendrían las islas para la introducción de un código como este. Y otras iniciativas para llegar a una economía mucho más circular, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas del público, ¿no? Ya están entrando algunas preguntas. Y la primera pregunta está dirigida para el señor Calderón, para Hernán Calderón, y dice así: no es lo mismo percibir que comprender el etiquetado. Tal es así que en Chile los índices de obesidad y sobrepeso siguen al alza. El exministro de Salud de Chile, que implementó el etiquetado nutricional en su país, indicó: tengo la impresión de que como política pública apostamos demasiado fuerte al etiquetado y dejamos de atender otras acciones, sobre todo en el sentido educacional. Ahora el rendimiento de la ley está llegando a su límite. ¿Qué opina usted sobre estas expresiones y estadísticas? Bueno, la verdad es que no es fácil implementar una ley como la que se hizo. La industria fue opositora tenazmente hasta la promulgación, donde tuvo que adaptarse. Tampoco ha colaborado la industria, si bien ha habido muchas empresas que han reformulado, había un avance en toda la reformulación y hoy día la gente tiene más educación con respecto a mirar y revisar las compras, al realizar las compras, revisar si tienen etiquetado o no, y uno lo mira, porque es constatar. Yo creo que las expresiones del ministro no las encuentro que estén muy acertadas. No sé qué ministro fue, no sé si de qué gobierno fue, porque claramente había un grupo que, si uno lo mira desde el punto de vista político, el actual gobierno, los ministros que han habido no eran partidarios de una ley. Por lo tanto, yo creo que las expresiones dependen de quién las emite. Y yo creo que ahí hay una equivocación de fondo. Esto ha producido un cambio en la conducta de los consumidores. Y eso está demostrado por las mismas encuestas. Está demostrado por las mismas empresas que se han visto obligadas a reformular los ingredientes para cumplir y que los productos no tengan etiquetado. Porque claramente los consumidores están cada vez más prefiriéndolo. Eso no quiere decir que la tendencia a la obesidad baje o no. Sí había un mejor comportamiento de los niños, sí hay un comportamiento de los niños que mejora. Porque claramente hoy día, cuando está en el colegio, están en la escuela, no tiene en el kiosco del colegio productos que sean con etiquetado. Y por lo tanto, usted educa. ¿Qué falta? A lo mejor todavía esta ley tiene que seguir produciendo efectos en el futuro. Hoy día hay planes, la gente está preocupada de la obesidad.
está preocupada. Los planes, incluso en los hospitales, se están implementando planes para poder tratar a las personas que están obesas entregándole cuáles son las dietas para poder bajar de peso. Lo alarmante es que nosotros teníamos una tendencia al alza que era insostenible en el tiempo. Los niños, los pequeños en las escuelas tienen una obesidad importante. Estábamos prácticamente entrando a ser líderes, no solo en Latinoamérica, estábamos dentro de los países con más obesidad infantil. Por lo tanto, esto era urgente. Y esta es una de las medidas, pero hay otras medidas más que se pueden tomar. Por lo tanto, creo que no sé si son muy acertadas las opiniones del ministro, que no sé quién es. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público para el señor Wally. Y la pregunta dice así. Vemos que hay un avance en el código alimentario. ¿Cree usted que con la conformación de clústeres por sector se puede ir avanzando hacia estos modelos más sostenibles? ¿Aló? No escuché. Permíteme. Ya, sí, es interesante ese tema de los clústeres. Hace años vino el famoso gurú de esto para lanzar esa temática. La verdad es, en el Ecuador, yo personalmente, no soy tan a favor de esto, porque es una situación geográfica, ecológica tan diferente. En 100 kilómetros ya se ve diferencias. Yo creo que más es construir esa cadena de valor utilizando los recursos de la empresa apoyados por el gobierno. Es importantísimo. Mira, María del Rosario, el tema de la minería ilegal es gravísimo. El sector, el agua de la costa lentamente va a estar contaminada y un día vamos a Cotecurio en banano y ahí se termina la relación con la Comunidad Europea. Entonces, ya aquí hay una responsabilidad clara del Estado, pero por otro lado hay la aplicación a donde nosotros podemos en línea con nuestros proveedores ir mejorando las cosas. Mira, hace unos 5 años desarrollamos un diplomado de alta gerencia agroalimentaria, a donde justamente estaban formando gente que iban a poner a funcionar esto. No fue bien 2 años y bueno, se terminó el programa, pero es por ahí. La empresa alimentaria no puede hacer lo que hace la ama de casa, irse al supermercado, comprar sus ingredientes, hacer su sopita y consumir. No es así. Nosotros tenemos que ir produciendo o ayudar en la producción de nuestros propios ingredientes. Y ahí va a ser un factor de diferenciador. ¿A dónde puedo empezar a poner marca en la materia prima? Va a ser diferenciador para el productor como diferenciador para el consumidor. Yo creo que hay que ver por este lado, garantizar, si nosotros queremos garantizar productos orgánicos, tenemos que meternos en la línea de nuestros proveedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas adicionales, pero nos queda muy corto tiempo, ¿no?, para terminar el seminario. Entonces, tal vez se las voy a hacer a cada uno, pero les pido que sean sumamente breves en sus respuestas, ¿no? La siguiente pregunta es para el señor Piu. Usted mencionó que la producción de café
Se la hace con el propósito de conservación y restauración. ¿Están ustedes integrados en un plan de gobierno que promueve este tipo de producción sostenible? Le doy 2 minutos para esta pregunta, Mario. Bueno, son procesos que nacen primeramente de una manera voluntaria, ¿no? Parte de la conciencia de vivir en este patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Y yo creo que esa conciencia la tengo y también la tienen muchos de mis colegas productores de café. Entonces, siendo así, es mucho más fácil desarrollar política pública. Cuando la comunidad o un sector ha alcanzado cierto nivel de conciencia, es mucho más fácil generar política pública o códigos o procedimientos que te permitan ir avanzando un poco más hacia este tipo de procesos sostenibles. Se puede ir mucho más rápido, sin embargo, la sostenibilidad económica sí es una limitante, ¿no? Porque al producir acá, los costos de producción, la mano de obra siempre es mucho más elevada, por lo tanto, los costos de nuestros productos también lo van a hacer. Entonces, eso sí es una limitante, ¿no? A veces el resto de la cadena no está conforme con esos precios, con esos valores. Y muchas veces nuestra producción más bien sale hacia el exterior, ¿no? Donde sí es mucho más factible y es considerada, y los costos incluso son bastante asimilables, ¿no? Pero no sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos la última pregunta para Cristian Wally. Para usted, Cristian. Mencionaba que no existe realmente una capacitación para los trabajadores agrícolas y que estos se basan mayormente en sistemas tradicionales. ¿Qué sistema recomendaría para la capacitación de estos trabajadores y cómo podría llegar al conocimiento de todos? ¿Podría Ecuador trabajar junto con la FAO para cumplir este objetivo? Mira, cualquier socio es bueno. Lo que tenemos que mostrar es una realidad. Hay muchos ingenieros agrónomos, pero ya no manejan ni picos ni palas. Lo que necesito es justamente un muchacho orgulloso de su trabajo, que hace ese trabajo con conocimiento de la causa. Podar un árbol de cacao no es evidente y hay que saberlo y por qué es así. Hacer cruces también hay que saber cómo y por qué. Entonces, esa gente hoy en día activa en el campo no tienen ese conocimiento. Debemos pasar a la velocidad superior en términos de sistema de cultivo, cultivo de superficie, cultivo con irrigación controlada, pero no como se hace ahora. Entonces, todo esto tiene que salir de una escuela. Y lo que estamos proponiendo, es una cosa casi personal, es la creación de escuelas de agricultura. Ya conversamos con varios posibles partners, verdaderas escuelas de agricultura. Y eso se puede instalar en regiones, no puede cubrir todo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a donde hay la necesidad de ese tipo de cultivo. Pero le va a dar también toda una serie de consejos adicionales, como criar pollos, chanchos, etcétera, que puede ser complemento de su actividad principal, que puede ser el café, el cacao, el maíz. Esa es la validez de una escuela de agricultura. Usted se puede ir a Europa y hay muchas de esas escuelas que pueden ser modelos. Hay modelos que exportaron en África. Yo veo que aquí hay cómo hacerlo. Hemos instalado escuelas del milenio en el campo. Lo único que ha hecho es que esos muchachos, terminando su escolaridad, quiere ir a la ciudad y no quedarse en el campo. Tenemos que ir ofreciendo a esos jóvenes una educación decente.
Hay otro sistema que se llama el sistema dual, donde el muchacho aprende en la empresa y en la parte del instituto. El problema es que no tenemos muchas empresas agrícolas que pueden ser parte de ese programa. Y necesitamos muchas empresas para muchos jóvenes para que se desarrolle y regresen con alegría al campo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí concluimos con las preguntas. Muchas gracias a todos ustedes y les cedo la palabra a la señora Inmaculada para que el cierre del seminario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido un grandísimo seminario. Yo he aprendido personalmente un montón de cosas y la verdad que les agradezco a todos de corazón. A los panelistas, a los amigos, colegas, al público presente, y les doy cita mañana para el último seminario de la serie de seminarios de la Unión Europea. Gracias a todos. Muchas gracias.